Yo quiero que hagamos un ejercicio antes de empezar y quiero que cierren sus ojos, todos, incluyéndome a mí. Y quiero que pienses en un pensamiento que a ti en tu vida puede ser que te ha limitado desde que eras niño o puede ser que empezó hace 3 meses. Un pensamiento que a ti te ha limitado. Algo que frecuentemente viene a tu mente que te limita o que te da miedo. Pueden abrir sus ojos. Quiero que aguanten ese pensamiento porque ese pensamiento es el cual vamos a hablar hoy en este mensaje que Dios nos regaló. Vamos a estar en Romanos capítulo 12, versículo 2 y voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Este es Pablo escribiéndole a la iglesia que dice: no imiten las conductas ni las, diga conmigo, costumbres. Ahora diga como si no tiene hambre. Ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El mensaje de hoy se llama un trasplante de cerebro. Una vez di un mensaje que se llamaba un cambio de mente, pero hoy vamos a agarrar el cerebro y lo vamos a reemplazar por uno nuevo porque yo creo que Dios les quiere hablar a ustedes sobre algo hoy que tiene que ver con tu manera de pensar. Tu manera de pensar. El otro día estaba en la casa, estaba trabajando, era tarde, estaba cansado. Estaba en la casa de un cliente visitándolo. Y estaba la señora aquí al frente y el señor no se quiso sentar en la mesa. El señor estaba por allá, por la pared, pero estaba escuchando todo. Yo le dije: señor, ¿puedes venir a sentarte acá? Y él dijo: ok. Y se sentó en la mesa y empezamos a platicar. Pero lo primero que me dice cuando se sienta es que yo soy muy malo con los números. Yo no entiendo nada de números. Yo trabajo, produzco y le doy el cheque a mi esposa. Y dije: gloria a Dios por tu obediencia. Lo único que te falta es cambiar lo que dices sobre ti mismo. Y yo le dije: tú no eres malo con los números. Tú crees y tú piensas y tú te has autoconvencido de que tú eres malo con los números. Pero tú no eres malo con los números. De hoy en adelante, de tu boca va a salir: yo soy bueno con los números. Y el hombre me acababa de conocer hace 7 minutos y me dijo: ¿y de dónde llegó? ¿Y por qué me está hablando de esta manera? Porque yo sentí que él necesitaba renovar su manera de pensar sobre él mismo. Y lo que quiero mencionarle hoy es, vamos a empezar hablando sobre algo que se llama falsas creencias. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué es una falsa creencia? ¿Cuál es ese pensamiento que tú has tenido, que pensaste ahorita cuando cerraste los ojos, que lo has adoptado como una verdad? Oh, es que yo nunca voy a tener una esposa porque mi pasado fue muy fuerte. Oh, yo nunca voy a tener un esposo porque ya yo me divorcié. Es que a mí no me van a dar un trabajo porque yo no me gradué de la universidad. Yo nunca voy a volver a pesar 174 libras. ¿Cuál es esa falsa creencia que tú tienes que te ha limitado hasta el día de hoy? Porque Dios quiere hoy plasmar su verdad y reemplazar esa falsa creencia con lo que dice su palabra. Amén. ¿Cuántos pueden? Ay. Vamos a tomar un break y regresamos en 2 horas después que almorzamos. Amén. Ok.
Entonces, la razón de por qué le mencioné a ese hombre fue porque él quedó muy impactado por lo que yo le dije. Y lo único que le estaba tratando de explicar, y al final me dio las gracias, era que él había adoptado una falsa creencia que para él es malo con los números. Yo soy malo con los números. Y a veces no nos damos cuenta de lo que estamos hablando y adoptamos esas falsas creencias. ¿Por qué? ¿De a dónde nace una falsa creencia? Los escucho. Traumas, inseguridades, malas experiencias. Todavía nadie me ha dicho una de las varias respuestas que estoy buscando. Nuestros pensamientos, nuestro hogar disfuncional. ¿De qué edad a qué edad tú desarrollas tu sistema de creencias? De 0 a 5 años. Significa, si yo tengo 37 años, he vivido 32 años creyendo cosas de mí que tal vez son verdad o tal vez no son verdad. Y tenemos que aprender a pensar. Les voy a demostrar. ¿Cuántos pensamientos tiene el ser humano en 24 horas? No conteste, no conteste y no conteste. ¿Cuántos pensamientos tiene un ser humano en 24 horas? ¿Quién dice? No, I told you not to answer. How many thoughts does a human being have in 24 hours? Guess, raise your hand. ¿Quién se atreve a? Muchos. ¿Cuánto es mucho? ¿1000? 10,000, ¿quién dice 10,000? Levante la mano. 10,000, ¿quién dice más de 30,000? Un ser humano tiene más de 50,000 pensamientos en 24 horas y la mayoría de nuestros pensamientos son positivos o son negativos. Negativos. Entonces, ¿qué más importante? Toda la palabra de Dios está respaldada sobre nosotros entender y renovar nuestra forma de pensar. ¿Cómo yo me veo a mí mismo? ¿Te amas? La palabra dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme. Yo me puedo transformar a mí mismo hasta cierto punto, pero una transformación real, genuina, depende del poder de Dios, no de lo que yo puedo hacer o cuántas horas me puedo pasar en el gimnasio. Dice, que Dios los transforme en personas nuevas. En personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Significa cuando acepto a Jesús como el Mesías, el Rey de mi vida, mi manera de pensar no puede ser la misma que era ayer. Pero aceptamos a Jesús y seguimos pensando la misma basura que pensábamos antes. Yo no soy suficiente, nadie me ama, nadie me escucha. Estoy solo, estoy triste, no sirvo para nada, no puedo. Y el problema está en nuestro cerebro, el problema está en nuestra manera de pensar. Yo tenía una falsa creencia, ¿sabes cuál era? Que yo no podía ser exitoso si no trabajaba con mi Padre terrenal, porque todavía no había conocido a mi Padre celestial. Si yo no trabajo para Él, no puedo tener éxito, no puedo tener abundancia, necesito trabajar con mi papá. Y Dios dijo, no, necesitas aprender a pensar, necesitas conocer quién soy yo, tu Padre Celestial. Y cuando empieces a pensar como Jesús piensa, tu vida va a poder ser transformada. No hay nada más importante para nosotros después de aceptar a Jesús como primer paso, ser bautizado y creer en Él, que adoptar la mente de Cristo y aprender cómo pensar. Yo le dije una vez a un amigo, tienes que practicar a pensar. Me dijo, ¿cómo así? Yo practico básquetbol, yo practico tirando armas, yo practico cantando, practico la guitarra, pero ¿cómo voy a practicar pensar? Eso es lo que Pablo nos está enseñando aquí, que tenemos que aprender a pensar de una manera diferente. A veces no somos ni conscientes de cómo nos comportamos. La palabra dice que hay dos cosas, ¿no? Dice aquí,
No imiten las conductas ni las costumbres ¿de qué? Del mundo. Pero a veces la iglesia se ve igual que el mundo. Y por eso la gente dice, no, yo prefiero permanecer aquí en lo mío porque allá no hay nada para mí. Eso no me atrae. Eso no me reta, no me cambia, no me hace mejor. En la iglesia critican a todo el mundo. ¿Para qué yo voy a ir a estar allá? Yo prefiero quedarme en mi casa con mis amigos tomándome mi cerveza. No hagan un clip de eso porque después me van a cancelar. Eso es lo que ofrece el mundo, ¿sí o no? Dice, no imiten las conductas ni costumbres de este mundo. Debería de existir una evidencia clara de que si yo soy un seguidor de Jesucristo, hay algo diferente en mí que en esas personas que están allá. Yo los amo, yo quiero evangelizarle, quiero hablarle de la verdad de Jesús, pero no me puedo ver igual, no me puedo vestir igual, no puedo hablar de la misma forma como me vestía y hablaba antes de Jesús. Tiene que haber una transformación, y para que haga una transformación tiene que haber una palabra que empieza con R y termine con restauración. ¿Cuáles son algunas conductas del mundo? ¿Cuáles son algunas conductas del mundo? Afán. Apúrate, apúrate, es que no tienes suficiente tiempo. ¿Jesús andaba apurado? Jesús caminaba. Hey, take it easy, mi hermano, siéntate, vamos a hablar. Aquí en el pozo, señorita, háblame de todos esos maridos que has tenido. Jesús no andaba apurado. Él tenía un ritmo perfecto. El mundo, una de las conductas que nos ofrece el mundo es: hurry up, apúrate, apúrate que tienes que ir para el trabajo. No te levantes a hacer un devocional. ¿Por qué? Si tienes que estar en el trabajo a las 7:30, no hay tiempo. Y tienes que dejar a Lina en la escuela y después tienes que cambiar al cielo y tienes que ayudar a Eliana y Diana tiene que desayunar y tienes que apurarte. No hay tiempo para parar. Eso es un ejemplo de una conducta del mundo. ¿Cuál es otro ejemplo? Ojo por ojo. Eye for an eye, tooth for a tooth. No me lo sé en español. Ajá. ¿Y quién me habla del orgullo? ¿Es una conducta del mundo? El orgullo. Exaltarse a uno mismo. Seguidores, conferencias, personal development. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, Él tiene que decrease para yo poder increase. Él tiene que menguar para que Jesús pueda incrementar en tu vida. Tú tienes que bajarte, sentarte en el piso y quitarte de la silla del trono que le pertenece a Él. Siéntate aquí y conversa con Él en la tierra. Vamos a hablar de otro ejemplo de conducta del mundo. ¿El mundo te dice que la adicción sexual es buena? ¿Normal? ¿La pornografía no tiene nada malo? Esas son las cosas que el mundo nos ofrece. ¿Y cuál más? El trabajo. La adicción al trabajo. No, mi hermano, tú no haces dinero porque tú no trabajas lo suficiente. Tienes que trabajar 7 días a la semana. No tienes que guardar el Sabbath. Eso era el Viejo Testamento. Eso es lo que el mundo nos quiere engañar a pensar que eso es lo correcto. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 33. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, no se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Yo puedo tener todos los buenos pensamientos, puedo tener todo el liderazgo, puedo tener toda la buena voluntad de hacer las cosas correctas, y en el momento que me junto con Pepito, Marco y Jimmy, para no decir James, cuando me junto con ellos, mi buen carácter que yo tenía se va a ir a la basura.
por con quién decido rodearme. Y ahí estamos hablando de lo que está diciendo la palabra. Él dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Lo que ves y lo que escuchas va a afectar tu manera de pensar. ¿A quién tú estás escuchando? ¿Quién es tu mentor? ¿Quién es tu pastor? ¿Quién es el pastor de tu pastor? Si tu pastor no tiene un pastor, ¿qué costumbre tengo que cambiar en mi vida? ¿Cuáles son las costumbres que he adoptado que me han afectado mi manera de pensar y me están limitando para poder hacer la voluntad de Dios? Pereza. No, lo hago mañana. A mí me pasó. Llegué 20 minutos tarde hoy a la iglesia, tenía que estar a las 12, llegué a las 12:20 porque ayer no le eché aire al carro y no le eché la gasolina. Pereza. ¿Cuál es una costumbre en la cual Dios quiere trabajar, en la cual Dios quiere restaurar en nuestra vida? ¿Cuándo adoptaste esa manera de pensar? A mí me enseñaron que todas las mujeres no eran santas, eran hijas de Dios. Eso no fue lo que me enseñaron. Yo tuve que permitir que Dios transformara. Permitir. Esa es la clave. Dios es un caballero. Él no te va a forzar. Tú tienes que querer cambiar. Tú tienes que desear que tu vida sea diferente. No quedarnos cómodos en cómo éramos antes. Es que yo acepté a Jesús. Estoy salvo. Pero no hay un antes y un después en tu vida. ¿Cuál ha sido el fruto de tu vida? Dice, dejen que Dios los transforme. Esta es la verdadera restauración. No hay restauración sin transformación. Y no hay transformación sin restauración. ¿Quién es el único que te puede transformar? Dios. Yo antes no hablaba así. Hubo un momento de mi vida donde Dios vino y me dijo, tocó la puerta de mi corazón. Muy sutilmente. ¿Quién es? ¿Quién es? Esta va a ser la última oportunidad que tienes. Si sigues viviendo como estás viviendo, te vas a morir o vas a terminar en la cárcel o en alguna manera enfermo. Y todo lo que yo había pensado por 27 años, tuve que agarrar ese cerebro que tenía y botarlo y decir, Jesús, yo quiero recibir tu cerebro. Yo quiero pensar como tú piensas. Yo no quiero ver a las mujeres de esta manera. No quiero caer en lujuria. Yo quiero realmente que me entregues lo que tú tienes para mi vida, que sé que es bueno, sé que es agradable, sé que es perfecto, pero necesito que transformes mi manera de pensar. ¿En qué estás pensando? Hay una influencer, se puede decir, que se llama Jackie Hill, que ella fue lesbiana y el poder de Cristo entró en ella y transformó su vida para siempre. ¿Y sabes por qué? Ella dijo, ningún cristiano me evangelizó, nadie me invitó a una iglesia. ¿Sabes por qué yo decidí seguir a Cristo? Por el ejemplo de mi abuelita en el carro. Cuando alguien la cruzaba, en vez de tirarle un dedo y decirle, muérete, la abuelita decía, Dios bendiga a esa persona que está apurada. Y ella en el carro decía, wow, mi abuelita es diferente. Yo quiero eso que ella tiene, esa paz, que nadie la saca del quicio, que se le puede estar cayendo el mundo, se le derramó el café y dice, bueno, no importa. Eso es lo que la gente debe decir. Yo quiero lo que tú tienes, porque veo que eres diferente a lo que hay y el mundo me ofrece. Y no es tanto por lo que decimos, sino por lo que vivimos la transformación. Dice personas nuevas.
La palabra dice, los voy a transformar en personas nuevas. ¿Cómo luce una persona nueva? ¿Cómo luce alguien que verdaderamente ha sido transformado por el poder de Jesucristo de Nazaret? ¿Cómo luce? Les pregunto. ¿Feliz? ¿Paz? ¿Libre? ¿Qué más? Gozo, joy. Compasivo. Amoroso, no es tan rápido para criticar, escucha, háblame mi hermano, estoy aquí para recibirte. Un abrazo puede transformar la vida de una persona, porque a través de ese abrazo pueden sentir el amor de Jesús, que nunca sintieron en su hogar, que nunca han sentido en su vida, que nunca tuvieron una mamá o un papá que lo abrazara de esa manera. Dice, al cambiarles la manera de pensar, la primera forma que Dios puede transformar tu manera de pensar es que tú le des el espacio para hacerlo. Si tú piensas que tu vida es espectacular, no necesitas mejorar, tienes todo lo que necesitas, entonces Dios va a decir, ok, sigue viviendo como tú quieres vivir. Pero si tú dices, yo quiero transformar mi vida, yo quiero influenciar, impactar, ayudar a la iglesia a crecer, Dios solamente está esperando que tú digas, Señor, ven. Transfórmame, háblame, ayúdame. He sido creyente por 20 años y no hay ningún fruto en mi vida. Estoy aburrida, estoy frustrada o frustrado. No creo en las iglesias. Los líderes no sirven. Todos son iguales. Dios dice, permíteme mostrarte que puedo transformar tu corazón. Y cuando transformo tu corazón, te puedo entregar tu propósito, en el cual has venido desde que te plasmé en el vientre de tu mamá. Porque el propósito no cambia en base a los años. Es el mismo propósito. Lo único es que no lo hemos visto manifestarse como Dios quiere. Y dice, la voluntad de Dios. Yo sé que es buena, que es agradable, que es perfecta. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. ¿Qué significa para mí? Si yo quiero transformar mi mente, quiero entender esto. ¿Qué significa que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Los escucho. ¿Qué significa? ¿Es lo mejor que puedo tener? ¿No hay nada más que eso? La voluntad de Dios. Vamos a ver quiénes son valientes. Levanta tu mano. Ahora, si tú quieres ver la voluntad de Dios manifestarse en tu vida a otra manera, como nunca la has visto hasta hoy. Yo quiero ver la voluntad de Dios. Yo quiero ver por qué me trajo aquí a este mundo. Si no tengo el fruto del Espíritu, como hablábamos, gozo, paz, benignidad, sabiduría. Si no tengo eso, no tengo la voluntad de Dios en mi vida. Estoy haciendo mi propia voluntad. ¿Cómo más se ve la voluntad de Dios? Ustedes han visto personas que siempre le va bien y están sirviendo a Dios y tú dices, se le abrió otra puerta, se le abrió otra puerta. ¿Por qué a mí nunca se me abre una puerta? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Cuando estás caminando en la voluntad de Dios, todo fluye como las olas del mar. Tú puedes sentarte ahí, las olas te pasan por encima y tú vives feliz porque estás viviendo un momento, un día a la vez, sabiendo que la voluntad de Dios se está cumpliendo en tu vida. Pero para que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, primero tienes que aprender a pensar. ¿Como quién? ¿Como quién? Como Cristo. ¿Cómo era la mente de Cristo? Lo escucho. ¿Cómo Jesús pensaba? Con humildad, santo.
preguntándole siempre al Padre, dependiendo de Él, obedeciendo al Padre, buscando complacer al Padre. Si no es tu voluntad, toma esta copa. ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, Señor, yo quiero ese trabajo, yo lo quiero, yo quiero eso, pero si no es tu voluntad, Señor, ciérrame la puerta? Esa es la parte difícil. La parte fácil es, Señor, esto es lo que quiero, este esposo, quiero que se vea así, así, y Dios, pero no decimos la segunda parte. Si es tu voluntad. Yo no quería casarme con una mujer divorciada, pero Dios dijo, esa es tu esposa en la cual estoy complacido. Y dije, gloria a Dios. Yo no quería mudarme al DMV, pero Dios dice, esa es mi voluntad. La voluntad de Dios te va a hacer sentirte incómodo. Si no te sientes incómodo, pregúntale a Dios si le estás haciendo la voluntad o no. Yo no te voy a decir si estás haciendo la voluntad de Dios o no. Pregúntale, Señor, ¿yo estoy haciendo tu voluntad? Y Dios dice, quiero que te mudes para Omaha, Nebraska. Y tú dices, yo no hablo inglés. ¿Cómo me voy a mudar para Omaha, Nebraska? Porque quiero que allá empieces a hacer mi voluntad. Señor. Time out. Yo no me voy a mudar para Omaha, Nebraska. Entonces tú no quieres hacer mi voluntad. Y nuestra mente humana no puede entender realmente lo que Dios dice. Porque Dios dice, hazlo y después verás el fruto. No, Señor, muéstrame el fruto y después lo hago. Muéstrame el fruto. Señor, tenemos un año en Jump y el máximo capacity que hemos tenido full ha sido 13 personas. Voy a cerrar las puertas. ¿Estás enfocado en llenar sillas o estás enfocado en ayudar a las personas a transformar su vida? Que una persona pueda decir, yo llegué y hoy en día mi vida es diferente. No por lo que Edgar, Mireya, Diana, Gabriel hicieron, sino por lo que Él hizo cuando yo dejé que Él transformara mi vida. Si mal no recuerdo, la palabra dice, más bien dejen que Dios los transforme. Dejen que Dios los transforme. A veces nosotros estamos nadando contra la corriente como Mark Anthony, en vez de decir, Señor, me voy a sentar aquí y llévame tú a donde me quieres llevar. Transfórmame. Estoy cansado de nadar contra la corriente. Me voy a ahogar pronto. Y Dios dice, voy a hacer mi voluntad cuando tú me dejes. Cuando tú me dejes. Lo único que estoy esperando es que let go. Let it go. Esa falsa creencia que te ha estado limitando por tanto tiempo, let it go. Yo no soy suficientemente grande para predicarles. ¿Por qué? Yo no tengo suficientes estudios. Yo no tengo un diploma, un doctorado. Ya estoy trabajando en él. Para poder hacer nada. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Él dice, deja que Él transforme tu vida. Y la va a transformar. Cuando tú sueltes el timón. Ok, Señor, ya estoy cansado de manejar. Me voy a sentar aquí en el passenger seat y voy a dejar que tú manejes de ahora en adelante. Dejar que Dios nos transforme. Primer paso, recibir y confesar que Él es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Segundo paso, transformar tu corazón y tu alma. Reconocer que no estoy tan bien como pienso que estoy. Reconocer que necesito ayuda. ¿Cuándo se activa la voluntad de Dios? ¿Quién es un valiente? ¿Cuándo, en qué momento se activa la voluntad de Dios? ¿En qué momento se activó la voluntad de Pablo? Cuando lo recibió a él. ¿En qué momento se activa la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cuándo?
Cuando está en tu corazón, cuando me rindo, cuando estoy en prueba, ¿ok? Cuando más se activa. Yo puedo estar en una prueba y no estar haciendo la voluntad de Dios. Cuando sueltas, cuando oras, ¿ok? ¿Quién más? Cuando me rindo, cuando obedezco. Se activa la voluntad de Dios cuando uno tienes un encuentro con Jesús. En el momento que Saúl de Tarsus, Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Y no pudo ver por unos días. Él tuvo un encuentro con Jesús. Y de ahí su vida nunca fue igual. Él pudiese haber decidido, como dijimos la semana pasada, yo puedo en cualquier momento cerrar todo esto y volver al hombre viejo. Pero la voluntad de Dios se activa cuando tú le dices, ok, Señor, quiero hacer tu voluntad. Ya no más con ese pecado que me ha crucificado todos los días. Ya estoy cansado. La voluntad de Dios se activa cuando tú permites que Él la active. Cuando tú permites que Él te transforme, cuando tú permites que Él te muestre, hija, hijo, yo te amo. Te hice y te fabriqué en la factoría de tu mamá y tu papá para hacer algo poderoso. Pero a veces se nos olvida leer el manual que vino con la factoría, su palabra. Se nos olvida preguntarle, ¿todo esto que estoy haciendo realmente a ti te agrada, Señor? ¿O lo estoy haciendo en mi fuerza? ¿Esta es tu voluntad? ¿O tu voluntad está en India? ¿O en otro lugar? Efesios capítulo 3, versículo 20. Voy a leer de la Reina Valera. Si nunca han leído esta escritura, se las recomiendo. Todas se las recomiendo, pero esta en específico, porque mira lo que plasmó Pablo aquí a la iglesia. Dice, y a aquel, apuntar en Ephesians chapter 3 verse 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder adentro de ti que viene del Espíritu Santo, pero nosotros pensamos que no somos capaces, que no podemos, por esas falsas creencias, las cuales han sido más poderosas que la voluntad y la palabra de Dios. Esa falsa creencia te ha convencido a ti que es verdad. Entonces tenemos que renovar nuestra manera de pensar, y esto dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Señor, yo quiero una casa con 4 cuartos, aquí hay una casa con 5. Señor, es que yo quiero tener una familia. Aquí te doy una hija, una esposa y 2 otras hijas. Señor, es que yo quiero ir a un viaje misionero, y cuando te levantas hiciste 13 viajes misioneros en 2 años. Porque la voluntad de Dios es más grande, es más abundante de lo que nosotros podemos, dice la palabra, de lo que tú puedes pedirle a Él o lo que tú puedes entender. Significa que tu mente realmente no puede entender lo grande y lo maravilloso que es la voluntad de Dios para ti. Es mucho más grande. ¿Qué hace nuestra falsa creencia? Nuestro cerebro, el cual tenemos que trasplantar, te dice a ti, no puedes, con eso es suficiente, ¿para qué vas a hacer más? No hagas tanto, no te salgas de tu zona de confort. Mantente ahí tranquilita, que tranquilita te ve más bonita. Y Dios dice, no, yo quiero mostrarte que hay mucho más abundantemente para tu vida. Y en el momento nuestra falsa creencia, ¿sabe lo que hace? Nos compara con esta señora, esta predicadora, esta artista en Instagram que tiene 12.3 millones de seguidores y dice, yo nunca tendré.
¿Eso es lo que le importa a Dios o le importa que tú entiendas que nosotros no podemos entender lo maravilloso y lo grande y lo abundante que es Dios para nosotros? Según el poder que actúa en nosotros, dice, poderoso para hacer todas las cosas. Lo que tú piensas que Dios no puede hacer, Dios lo puede hacer. Es que a mí no me pueden dar papeles. ¿Por qué? Yo no me lo merezco. ¿Por qué? Dios no puede hacer el milagro. Nosotros limitamos a un Dios sin límites a través de nuestra forma de pensar. Nosotros limitamos a un Dios que no tiene límites. Un Dios eterno que está en toda la eternidad. Nosotros lo limitamos por nuestra forma de pensar. Yo la amo con todo mi corazón, pero cuando yo conocí a mi esposa, siempre oraba y decía, Señor, que en nuestra mesa siempre haga algo para comer. Yo decía, tienes que cambiar esa oración. Que haga una abundancia y una prosperidad de acuerdo a Él para poder entregarle a los que no tienen que comer, poder ir y darle comida a los que le falta comida. Y ella cambió y dijo, tienes razón. Fue suficientemente humilde. Y a veces ella me dice cosas a mí y dice, tienes razón, tienes que manejar a la velocidad, no above the speed limit. Y así nos edificamos. Pero tenemos que entender esto, lo que nos quiere decir aquí, que las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa significa que Dios actúa a través de ti. Yo no puedo dictar una clase de 3 horas, nunca lo he hecho. Y es una de las mejores maestras que tenemos en todo nuestro staff. Mucho más abundantemente, yo no voy a poder alabar el frente de 20,000 personas. ¿Por qué? Me da temor. Dios quiere hacerlo. Y lo va a hacer. Y te va a usar cuando lo dejes. Cuando transformes tu manera de pensar y tu manera de verlo a Él. Esa falsa creencia en la cual pensaste cuando empezamos el mensaje, llévala en tu tiempo de oración a Dios esta noche o mañana o en esta semana y dile, Señor, esta falsa creencia que yo he adoptado como verdad, ¿cuál es tu verdad? Y vas a agarrar y lo vas a escribir. Yo no puedo ser exitoso porque no trabajo con mi papá. Y vas a agarrar una pluma y la vas a rayar. Y vas a escribir de acuerdo a la palabra de Dios qué es lo que Dios te quiere decir a ti sobre su verdad que está en su palabra para tu vida. Y vas a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O vas a decir, y a aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente. Señor, perdón por limitarte. Perdón por no pensar como tu Hijo Jesús. Perdón por no permitir que tú me muestres lo grande que son tus planes por mi vida. Te pido perdón, Señor. Porque yo pensé que no había nada para mí. Pensé que mi misión ya estaba cumplida. Si todavía estás respirando y tienes aire en tu pulmón o tu pulmón es porque Dios todavía tiene algo que Él quiere que tú cumplas en este terreno. No has terminado. Hay trabajo por hacer. Pero todo ese trabajo que quiero hacer, primero necesito renacer. Primero necesito sanar. Necesito, porque si lo empiezo a hacer sin sanar mi alma, mi corazón, voy a herir a personas en el camino. Van a venir personas, yo las voy a ofender y después se van a poner bravos con Jump y van a pensar que todas las iglesias son iguales. Amén. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, conforme al poder que vive en ti. Hay un poder que Dios quiere usar, que existe dentro de lo profundo de tu ser. Lo único que tienes que hacer es decir, Señor, heme aquí. Aquí estoy. No entiendo nada. Ni he empezado a leer la Biblia, pero aquí estoy. ¿Y qué es lo que Dios ve? Tu corazón.
¿Y quién es el que te va a enseñar? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar el poder para impactar. Y sé que hay jóvenes aquí. Cuando yo empecé a ministrar en el primer high school en Miami, Florida, había 2 freshmen, estaban en 9º grado. Y ellos fueron al director de la escuela y le dijeron, hay un club de musulmanes, de Islam en esta escuela. ¿Por qué nosotros no podemos tener Fellowship of Christian Athletes? Y se arriesgaron un hombre y una muchacha en 9º grado y plasmaron un camino para que todo ese high school, había más de 120 estudiantes, después que ellos 2 fueron y hablaron y dijeron, si hay un club para esta fe, ¿por qué nosotros no podemos tener nuestro club? ¿Por qué eso es relevante? Porque Dios te va a usar, no importa en qué momento estés en tu vida, si tú le abres tu corazón y tú dices, quiero hacer tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Yo quiero cumplirla. Enséñame cómo. Bueno, quizás no te va a gustar al principio, pero al final vas a ver el fruto. 6 años, yo tenía 4 años de ser creyente y había 0 fruto. Después de 4 años de evangelizar, y Dios dijo, vamos a empezar de 0. Te quiero enseñar a pensar. Tienes que renovar tu coco grande que tienes para que yo te muestre lo grande que es mi voluntad. Mucho más grande. Si no han escuchado la canción de Lily Goodman, más grande de lo que nosotros pensamos o nos imaginamos. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a pedirle al Señor que en esta semana nos muestre cuáles son esas falsas creencias y cuáles son los pensamientos que Él tiene para nosotros cumplir con la voluntad que Él tiene para nuestra vida. Porque si estás respirando, Él no ha terminado. Amén.